Bueno, pues hoy comenzamos esta serie. Yo la había anunciado creo que desde hace medio año, pero el Señor tiene sus tiempos. Gracias porque han estado orando por sus pastores, porque la iglesia debe de estar orando por sus pastores, no hablando de sus pastores, no murmurando de sus pastores, no comiendo tacos al pastor. Hermanos, si les contara lo que me han dicho, que soy un medio pastor, que la casa que tengo la saco de los diezmos, y mira, ¿usted cree que pago con mi casa y echo la casa con los diezmos? Si le contara, pero bueno, lo más importante es quedar bien con Dios y no con el hombre, porque si no, no sería siervo de Dios, dijo Pablo. Pues vayamos a la palabra, nuestro tema 1, transformados como mariposas. Transformados como mariposas. ¿Cuántos desean ser transformados como mariposas? Mire, antes de entrar al tema de lleno, quiero dejar unas bases firmes que serán muy importantes durante el desarrollo de esta serie y por supuesto también de este tema. Pero ayúdeme a orar para que el Señor nos hable, ¿le parece? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te entregamos nuestro ser, nuestra vida y nuestro corazón. Gracias porque tú vas a hablar a nuestro corazón y a nosotros nos toca obedecer, Señor, tu palabra. Queremos escuchar tu dulce voz. Gracias te damos porque tú eres bueno y porque tú siempre, Señor, tienes una palabra para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Así que antes de entrar, les decía, de lleno con el tema, quiero poner unas bases, un buen fundamento para el desarrollo de nuestra serie y de este tema. Por ejemplo, el reino animal aparece desde la creación en el libro de Génesis. Génesis 1:20 dice así la palabra: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. En otras palabras, el Señor dijo: quiero que los mares se llenen de seres vivos, quiero que los cielos se llenen de aves de toda clase. Y de repente apareció el quetzal, esa hermosa ave, y aparecieron todos los pececitos en el fondo del mar que brillan y de diversos colores. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 24, si me acompaña ahí, dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra, es decir, los reptiles, los insectos, por ejemplo, sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. En el reino animal tenemos dos grandes grupos: los animales vertebrados. ¿Cuántos fueron a esa clase? Animales vertebrados, que son aquellos que tienen un esqueleto, tienen huesos, que pueden sostener su cuerpo. Y también tenemos los invertebrados, los que no tienen huesos. Ahora, dentro de estos dos grandes grupos tenemos los carnívoros, que son aquellos que comen animales. Por ejemplo, tenemos el león y también tenemos el tigre. Les voy a cobrar la clase de la escuelita, de biología, de geografía, etc. Ciencias naturales. Ustedes de mi época. También tenemos a los herbívoros. ¿Cuáles son los herbívoros?
Los que comen plantas, por ejemplo, la jirafa, el elefante, y los omnívoros, que comen animales y plantas. Por ejemplo, la tortuga, también tenemos el oso. ¿Sí? Génesis 2:19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, hasta hoy ese es su nombre. Era muy inteligente Adán. Le puso nombre a todos los animales. A lo largo de las Escrituras vemos bastantes referencias a estos animalitos creados por el Señor. Por ejemplo, en el libro de Génesis, implícitamente vemos que Dios tuvo que matar a un animalito inocente para cubrir con sus pieles, ¿a quién? A Adán y a Eva. Más adelante, en el libro de Génesis, Dios le pide a Noé que llene el arca con parejitas de animales. En el libro de Levítico encontramos animalitos que se convierten en ofrenda por el pecado del pueblo. El pequeño David enfrentó osos y leones para proteger a su rebaño. En el libro de Números encontramos a una burrita hablando con el pseudoprofeta Balaam, que quería maldecir al pueblo de Dios. Balaam, no seas burro, no puedes maldecir al pueblo de Dios, casi le dice la burrita. En el libro de Jonás encontramos un gran pez, que no es una ballena. Algunos expertos, historiadores dicen que fue un cachalote, que es un pez muy grande, 20 metros de longitud. Y también vemos un gusanito. Por cierto, Jonás significa paloma, pero se comportó como un cuervo. El libro de Jonás termina con el siguiente versículo, acompáñeme, Jonás 4:11. Así termina este libro. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Y cómo termina? Y muchos animales. Dios ama a su creación, Dios ama a los animalitos, a los gatos, a los perros, a toda su creación. A nuestro amado Señor en el Nuevo Testamento lo vemos montado sobre un pollino, sobre un burrito. En esa entrada triunfal en Jerusalén. En el milenio también nos seguirán acompañando estos animalitos creados por Dios. Vaya conmigo a Isaías 11, versículo 6 al versículo 9. Veamos lo que dice la palabra. Morará el lobo con el cordero. Ya no se lo va a comer el lobo al cordero. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Versículo 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey, esto es muy interesante, comerá paja. Ya no será carnívoro, será herbívoro. Versículo 8. Y el niño de pecho, o recién nacido, jugará sobre la cueva del áspid, que es un tipo de víbora muy venenosa. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Miren, en este pasaje tenemos información muy relevante. No ponga atención atrás, ponga atención a la palabra. Tenemos información muy relevante sobre lo que ocurrirá en esta etapa de la historia que lo conocemos como el milenio. Ahora bien,
si pudiéramos hacer una comparación, podríamos comparar el milenio con la vida en el huerto de Edén, o en el jardín de las delicias, como también se le conoce. Ahí los leones no eran carnívoros, sino herbívoros. Y esto volverá a pasar, ¿dónde? En el milenio. En el huerto de Edén no había maldad, todo era santidad, todo era armonía y era perfección, hasta que pecó Adán y Eva. Bueno, así será en el milenio, donde el Señor reinará sobre la tierra, y por supuesto, ahí estarán estos animalitos. Todo ahora será muy hermoso, como lo era en el Edén. Aquí también es preciso decir que cuando vemos en la Biblia los nombres de los animales, debemos ser muy cuidadosos en estudiar, porque algunas veces simbolizan algo o alguien. Por ejemplo, vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Dijo Juan el apóstol del amor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, subraye, leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este versículo nos habla del anticristo, que también se le conoce como la bestia. ¿Por qué se le dice bestia? Porque va a ser un hombre implacable, violento y sin corazón. Y este versículo dice que semejante a un leopardo. El leopardo, mi hermano, representa al imperio griego, quienes se distinguían por darle mucha importancia al aspecto físico. Las Olimpiadas nacieron ¿dónde? En Grecia. Es decir, este hombre se va a distinguir por darle mucha importancia a su cuidado personal. Será muy atractivo, muy llamativo en su físico. Los griegos también eran famosos por ser gente muy culta. Si no, pregúntele a Platón. Vea los discursos de Platón. Solamente para darnos una idea de la demagogía y la oratoria que ellos manejaban. Nadie les ganaba. En la actualidad se creen muy sabios, muy inteligentes, pero hermanos, Grecia, pensadores, inventores, no les llegan ni a los talones, como decimos. Pies de oso. El oso representa a los medos persas. Sus pies, es decir, su manera de conducirse del anticristo, será como los persas, quienes eran muy suaves para hablar. El lenguaje de este hombre siniestro será muy cautivador. Su forma de ser y de hablar atrapará a muchos. Boca de león. El león representa al imperio babilónico. Si por algo eran famosos los ninivitas, eran por ser muy violentos. Mataban niños, mataban ancianos, violaban a las mujeres, y eso lo estamos estudiando también en el libro de Jonás. Pues bien, los babilonios, según la historia, los conquistaron. ¿Quiénes eran más violentos? Si de vez en cuando nos encontramos con uno igual o peor que nosotros, ¿no? De repente es, yo soy muy machín, ¿no? Decimos, yo sí me aviento un tiro contigo. Sale otro. Como hace tiempo, miren, les cuento aquí, quiero aprovechar. Pues yo jugué mucho tiempo fútbol, ¿no? Y había pues buenos jugadores también. No mejores que yo, ¿verdad? Obvio. Quiero ser humilde, algunos quizá lo conocieron a él. Un joven varón, 1.80, trabajaba creo que en las fuerzas.
Con todos se peleaba ahí en los campos, en el campo de fútbol. Le salía uno y a todos los humillaba. Y se creía muy bueno para pelear con cualquiera, ¿no? Pues un día se encontró, quizá uno igual, no uno igual que su estatura ni de su fortaleza, se encontró uno menor, más chaparrito, a lo mejor más joven, y le metió un cuchillazo y lo mató. Entonces siempre vamos a encontrar alguno más violento, así como los ninivitas se crean muy violentos, se encontraron con el imperio babilónico, que por cierto, en las puertas de la gran Babilonia, lo que ellos hacían, los reyes, les encantaba adornar las puertas con leones blancos, estatuas de leones blancos. Este hombre así será, muy violento. Se vestirá como de cordero, pero por dentro será como un león que devora a su presa. Tenemos que tener mucho cuidado, les decía, porque también al Señor se le conoce como el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado. Bien, hemos dicho que tengamos cuidado porque en algunos casos los animales aparecen como símbolos de algo o alguien. También debemos de tener mucho cuidado porque estos animalitos son usados como metáforas. Esto es muy importante porque muchas personas se pueden ofender. El pastor me dijo el día de hoy que era un gusano. No, hermano, yo no le dije que era un gusano. Es una metáfora que vamos a encontrar en la palabra. ¿Por qué me dijo gusano? ¿Por qué me dijo búfalo? ¿Por qué me dijo oveja? Y si sigue así le voy a decir abeja. No, hermanos, no es algo literal, son metáforas. ¿Qué es una metáfora? Del griego metafero, transportar o transferir, mediante la cual el sentido de una palabra se transfiere a otra. La metáfora es una figura retórica. Aquí vienen las clases de hermenéutica. Ya tuvimos de ciencias naturales. Vamos a pasar a la hermenéutica. Lo que vimos del milenio es una clase de escatología. Bueno, hay muchas cosas en la palabra, hermano. Pero la metáfora es una figura retórica que se puede confundir con otra figura retórica llamada símil, con L, no el doctor Simi, símil, porque después confundimos la gimnasia con la magnesia. Pero usted se va a dar cuenta en la palabra, cuando se está usando una metáfora o un símil, cuando vea las palabras o los adverbios como, así o semejante. Por ejemplo, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Cómo? No dice que es una paloma. Y la paloma representa que inocencia, pureza, etcétera, ¿no? En las metáforas, usted no va a encontrar estos adverbios como, así y semejante. Otro ejemplo, el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Él no dijo, ustedes son como la luz del mundo. Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Cuando el Señor dijo que nosotros éramos la luz del mundo, no quiso decir que éramos literalmente la energía eléctrica o una linterna ambulante. A ver, tráiganme al hermano Juan Pérez porque se me fue la luz, ¿verdad que no? Me da risa. Siempre hay un Juan Pérez por todos lados. Los cristianos somos la luz, somos luz en el mundo, porque los hombres naturales, los que no conocen a Dios, tienen su mente entenebrecida y estamos para aclararles las ideas, para hacer luz entre ellos, en un mundo que está hundido en tanta oscuridad. El Señor les dijo a sus discípulos en Lucas 12:32, no vaya, les dijo estas palabras: manada pequeña, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y esta palabra manada del griego poinión significa grey y rebaño.
Por supuesto, el Señor aquí está usando el sentido figurado para dirigirse a su grupo de discípulos como manada. Por supuesto, hay más figuras retóricas. Tenemos el eufemismo, la prosopopeya. ¿Alguien más que me diga otro? Las reglas de la hermenéutica, ver el contexto. Cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos que meternos en el mundo de Jesús, en el mundo de los judíos, no en el mundo de Guanajuato ni de México, si no, no vamos a entender. Tenemos que irnos a los tiempos de Jesús para entenderlo. Y en el libro de Marcos, Jesús le dijo perrillo a una mujer sirofenicia. Mateo la llama cananea, una mujer cananea. ¿Qué significa esto? Esta mujer no era judía, y en aquellos tiempos los judíos despreciaban a los cananeos y a los gentiles. Tal era su desprecio que los llamaban perros. Y uno de los animales impuros para los judíos son los perros. Perro en el hebreo keleb. Kel viene de una palabra hebrea kol, que significa, y lep significa corazón, todo corazón. Después vamos a ver las características o virtudes de estos animalitos que son muy interesantes, de los perritos. Pero ellos les llamaban perros. Su odio y su desprecio era tan elevado que en el mismo templo ellos levantaban un gran muro para evitar que los gentiles entraran en los atrios de los judíos. Además, estos muros también servían como advertencia de pena de muerte en caso de que entraran a los atrios. Si cruzas esa línea, te matamos. Gentil. Eres un perro para nosotros. Por eso también a los discípulos les sorprendió bastante que Jesús hablara con la samaritana. Primero, ¿estás hablando con una mujer? ¿Cómo es posible, maestro? Y además es una perra. Ay, suena fuerte, ¿no? Así hay por ahí algunos todavía hombres que tratan mal a las mujeres. A lo mejor no físicamente, pero miren, acá las tienen. Las consideran inferiores. Cuando prediqué en León, yo les decía, hermanos, no desprecien la palabra. Es que está una mujer, así esté un niño, un adolescente hablando la palabra, es la palabra de Dios. Pero muchos luchan con eso en el corazón. Yo no, hermanos, yo no. Marcos 7, 27, 28 dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Pregunta, nombrarla así, perrillo, ¿fue literal o el Señor estaba usando una metáfora? A ver, ¿quién dice literal o metáfora? En aquel tiempo les decían perros, recuerden, literal. Señor, llámame perrillo, llámame gusano, llámame como tú quieras, pero déjame estar a tu lado y ayúdame en todo lo que necesito. El Señor Jesús yo creo que sí tiene el derecho de decirnos como Él quiera. Yo no, hermanos. Por eso estoy aclarando, son metáforas que se usan aquí en la palabra. Con esto dicho, vayamos a nuestro tema, transformados como mariposas. Transformados. Esta palabra la utiliza 2 veces el apóstol Pablo en su primera carta que le escribió a los corintios. Era terrible donde vivían los cristianos ahí en ese lugar. Inventaron el verbo de corintiar. Vamos a corintiar. Vamos al jardín a corintiar. Se referían a cosas bien feas, cuando decían eso.
Ahí estaba Pablo instruyendo a los cristianos en Corinto. Y utiliza esta palabra transformados. Una iglesia que, por cierto, necesitaba ser transformada. Pablo, como todo pastor, quería que los hermanos en Corinto fueran transformados en hombres y mujeres maduros, porque eran muy carnales. Pastor, ¿qué malo tiene de ir al antro? Pastor, ¿qué de malo tiene juntarme con mi novia si la amo? ¿Por qué tengo que casarme, pastor? Niños carnales, así los llama Pablo, no han crecido. Tenemos que seguir avanzando, hermanos. Yo les decía también a otros hermanos en otra iglesia, se quedan estancados ahí. Se quedan estancados. Necesitaban ser transformados. Andaban peleando por todos lados en la cena del Señor. Otros compitiendo, yo tengo más dones que tú. Mi pastor favorito es tal, el mío es tal, etcétera. Necesitaban ser transformados. Vayamos a estos dos versículos donde Pablo utiliza esta palabra transformados en esta carta. Vaya conmigo a la primera carta que Pablo le escribió a los hermanos en Corinto, capítulo 15, versículo 51, versículo 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Hay 7 trompetas en el Apocalipsis, otra clase de escatología también que el Señor nos quiere dar. Pero dice que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí el término griego que utiliza Pablo para transformados es alazo y significa cambiar o ser mudado. He aquí os digo un misterio. Pablo nos quiere revelar un secreto aquí. Nos está diciendo que al sonido de la última trompeta todos seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Seremos completamente transformados. Pero en su segunda carta, Pablo utiliza la palabra metamorfo. Meta, cambio, morfo, forma. De donde viene la palabra metamorfosis. Vaya conmigo ahora a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos metamorfo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Metamorfo, de donde viene metamorfosis, que es el proceso que le permite a un gusanito convertirse en una hermosa mariposa. Por supuesto, todo esto nos habla de una transformación gloriosa, de una transformación maravillosa. Transformados como mariposas. Se cuenta que hay más de 100,000 especies de mariposas. Todos hemos visto las hermosas mariposas con sus llamativos colores y muy alegres volando. Tenemos las mariposas cebra, mariposa reina, la mariposa de cristal, y bueno, todos hemos escuchado acerca de la mariposa monarca. Millones de mariposas monarca viajan a refugiarse del invierno en los bosques de México. Vuelan desde el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos a miles de kilómetros, tomando como referencia la dirección del sol. Las mariposas monarca son mundialmente conocidas por la increíble migración masiva que lleva a millones de ejemplares a México cada invierno. Esta mariposa monarca, es la única que realiza una travesía tan espectacular, con una distancia cercana a los 5,000 kilómetros,
Estos insectos deben partir cada otoño antes de que llegue el frío, que puede acabar con ellos si se demoran demasiado. La monarca es una de las mariposas más reconocidas y mejor estudiadas del planeta. Sus alas naranjas están entrelazadas con líneas negras y con puntos blancos bordeados. Aunque la mariposa monarca es nativa de América del Norte y del Sur, se ha extendido a otros lugares cálidos donde crece el algodoncillo, su único alimento. Además de su gran belleza, la mariposa monarca se caracteriza por su resistencia y longevidad, pues mientras otras especies de mariposas tienen un ciclo vital de 24 días, la monarca llega a vivir hasta 9 meses. ¿Cuántos de ustedes han tomado una mariposa en sus manos? Son hermosas, sus alas de varios colores. ¿Sabían que en sus manos tomaron una larva? ¿Un gusano? ¿Que fue transformado en mariposa? Difícilmente creo que hubiéramos tomado esa mariposa en nuestras manos, en la etapa de gusanito. ¿A cuántos les gustan los gusanos? Algunos comen gusanos. ¿Tomarían un gusanito en sus manos? Quizás algunos, ¿no? Pero no son muy agradables. El aspecto de un gusano no es muy atractivo. Son insectos viles y despreciables que se arrastran en la tierra, comen polvo. El gusano es una metáfora que se utiliza en la palabra para referirse a la relativa debilidad, pequeñez e imperfección del hombre. En el libro de Job podemos leer este versículo 25, versículo 6. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Repito, son metáforas que se usan aquí. Y estas palabras las dijo Bildad, basado en los comentarios previos de Job, su amigo, que les leo algunos comentarios en este mismo libro. Job 7:5, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Job 21:26, igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. El gusano, mi hermano, también es figura del tormento eterno. Veamos a Jesús lo que dice en su palabra, Marcos 9:47. Que por cierto, sería bueno meditar profundamente en estas palabras del Señor Jesús, que nos dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Yo creo que todos los varones y algunas mujeres estaríamos ciegos, ¿no? Si tu ojo te es ocasión de caer en pecado, si lo hacemos de manera literal, todos nos quedamos ciegos. Todos nos quedamos ciegos. Pero bueno, también representa esto que les acabo de mencionar. Es figura del tormento eterno. En el Salmo 22 no vaya, pero es un salmo mesiánico. Ahí David le está pidiendo ayuda a Dios para que lo libere de sus enemigos, pero al mismo tiempo, inspirado por el Espíritu Santo, él está relatando el sufrimiento y el abandono del Padre que sufrió nuestro Salvador. Elí, Elí, lama sabactaní, en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 así comienza. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, al mismo tiempo está hablando David acerca de nuestro Salvador. Y en el versículo 6, en ese mismo Salmo 22, dice así la palabra, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mire, hermano, que la palabra use la metáfora del gusano para referirse a nosotros, y no quiero ofender a nadie y explique esto, eso es justo y apropiado.
pero no lo era para el deseado de las naciones, no lo era. Y aquí está la metáfora. Él es santo, Él es puro. Algunos se molestan cuando se utilizan estas metáforas, pero nos quedan como anillo al dedo. Nosotros somos débiles, somos pequeños, y antes de que el Señor nos encontrara, no éramos agradables, no éramos aceptos para Dios debido a nuestro pecado. Algunos se enojan porque les pegan el orgullo. Pastor, yo soy linaje escogido, nación santa. Usted me está diciendo que soy un gusano. No, hermano, estoy usando la metáfora del gusano. Ahora, ¿somos nación santa? ¿Real sacerdocio? Sí lo somos, pero ¿gracias a quién? A Él. Porque sin Él, ni un gusano somos nada. ¿Sabe cuál es el problema? Que somos egocéntricos y pensamos que todo lo merecemos en esta vida. Isaías 41:14 dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Que el Señor nos diga como Él quiera. Dime gusanito, dime perrillo, manada, mientras tú seas mi socorro, no tengo ningún problema, Señor. Mi hermano, por lo menos esta metáfora del gusanito hace alusión a algo, porque la palabra dice, como nada son las naciones delante de Él, del Rey del universo. Porque también la palabra dice que Él convierte en nada a los poderosos. Y también la palabra dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Yo prefiero ser un gusanito. Y la nada, dijo Platón o Aristóteles, ¿qué es? Pues nada, pastor. Y regresas al mismo silogismo, no sé cómo llamarle, ¿no? Y algún filósofo dijo, no es. Ahí se quedó. Hoy tenemos clase de todo, ¿no? Filosofía, de ciencias naturales, de escatología, de hermenéutica, etc. Pero la historia del gusanito de Jacob no termina aquí. Ese gusanito pasará a la siguiente etapa que se le llama pupa, que es el estado por el que pasan algunos insectos. El gusano se encierra en una cápsula para transformarse, adopta una estructura totalmente diferente y ahí se ve, vean los videos, cómo está adentro y transformándose. Y en ese tiempo de transformación no se alimentan y suelen estar inmóviles. Es ahí donde el gusanito se convierte en una hermosa mariposa. Nunca más se arrastrará en el polvo, ahora puede volar con esas hermosas alas. El polvo, mi hermano, representa el pecado. Jesús le dijo al apóstol Pedro en Juan 13:10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Y todos los días tenemos que lavarnos los pies porque todos los días pecamos, hermanos, con nuestra vista, con nuestros oídos, con nuestro pensamiento. Por eso todos los días tenemos que ir con el Señor para pedirle perdón y limpiarnos del pecado porque estamos en este mundo. Pedro le dijo, lávame todo, Señor. No, tampoco es así, Pedro. Tú lávate allá, lo demás. Yo te voy a lavar nada más los pies. Es lo único que necesitas, lavarte los pies, Pedro. Mis hermanos y amigos, en la palabra, encontramos varias metamorfosis. Pablo fue un hombre radicalmente transformado. Él era un hombre que odiaba a los cristianos, pero en el camino a Damasco se encontró con el Señor. Ahí se convirtió en una mariposa que amaría a la iglesia, a esa iglesia que antes aborrecía, y se entregó completamente a la predicación del Evangelio. Después lo vemos amando muchísimo a los cristianos, aunque algunos de ellos no lo querían.
Cuando él se convirtió, tenían miedo de él, no lo querían recibir hasta que llegó Bernabé, el hijo de consolación, y les dijo: yo he visto su vida, ha sido transformado, ya no es el mismo, ya no es Saulo, ahora es Pablo, pequeño, pero grande en el Señor. Amaba mucho a los cristianos. Él escribió en la carta de los Filipenses lo siguiente: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Él también escribió: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Un hombre transformado. María Magdalena, de la que el Señor echó fuera 7 demonios. Su transformación fue tan hermosa que fue una de las mujeres que permanecieron al pie de la cruz del Calvario, y fue también de las primeras de enterarse de la resurrección del Señor Jesús. Juan, un hombre que antes de ser conocido como el apóstol del amor, era conocido como uno de los Boanerges, hijo del trueno. Pedro, un hombre arrebatado, soberbio y cobarde, también fue transformado por el Señor. Sufrió esa metamorfosis. El Señor le dijo en Juan 21:18: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo el Señor Jesús, estaba profetizando de cómo iba a morir Pedro. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. La historia dice que cuando extendieron sus manos, entiéndase, en la cruz, donde lo crucificaron, él dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro, crucifíquenme de cabeza. La semana pasada hablamos de la transformación de Jacob, ¿se acuerda? Quien se aferró a Dios hasta que lo cambiara. No te dejaré ir hasta que me bendigas. Y el clamor de Jacob no era ser bendecido en lo material, porque la mayor bendición que podemos tener es que Dios nos transforme a su imagen, que cada día nos parezcamos más a Jesús. Yo les he dicho, las dos cosas más grandes a las que podemos aspirar en esta vida, en este mundo, la primera es parecernos cada día más a Jesús, y la segunda, servirlo a Él. Dígame otra. No hay más. Son las más grandes. ¿Y por qué anda en el mundo, hermano, buscando otras cosas? ¿Por qué anda buscando en otros lados? Es que quiero ser presidente de la República, pastor. Bueno, está bien. No, hermano. El gusano de Jacob se transformó en una bella mariposa. Se transformó en Israel, príncipe de Dios. Nicodemo también fue un hombre que fue transformado por el Señor, y su transformación comenzó con su nuevo nacimiento. ¿Quién era Nicodemo? Su nombre es de origen griego y significa victorioso sobre el pueblo. Lo que nos habla de la notable influencia de este hombre que tenía entre los judíos y fariseos. Él era un fariseo, pero no cualquier fariseo, era un principal entre los judíos. No era del montón, era una persona con cierta reputación honorable, respetable entre los judíos. Era miembro del Sanedrín. Era un destacado maestro de Israel, así lo llama Jesús en Juan 3:10. Si existía alguien entre los judíos que conociera la ley de Dios, el hombre indicado era Nicodemo. Sin embargo, tuvo muchas dificultades para comprender una de las verdades espirituales más importantes. ¿Cuál? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Vaya conmigo a la palabra, Juan 3:1, para leer algunos versículos.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Y cuando el apóstol Juan, en su evangelio, utiliza comúnmente esta frase, noche, generalmente simboliza oscuridad espiritual. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La frase nacer de agua y del Espíritu se refiere a un nacimiento espiritual que lava el pecado y que trae la transformación, la metamorfosis y la renovación espiritual. Las palabras de nuestro Señor Jesús están perfectamente alineadas con la profecía de Ezequiel que les leo: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cuántos con corazón de piedra todavía? No reaccionan. Pero el Señor dice: les voy a dar un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Está alineado este versículo con el previo. Ahora, con respecto al nuevo nacimiento, Juan el apóstol también escribió en Juan 1:12, versículo 13 que les leo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no a los escogidos, a los que creen en su nombre. Bueno, me podrán decir, es que los escogidos creen en su nombre. Bueno, no voy a discutir el punto. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. La palabra engendrado, genao, que habla de nacer, de un nuevo nacimiento, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Además, el evangelio que se le atribuye al apóstol Juan, que él mismo escribió, se le atribuyen 3 cartas donde toca varias veces el mismo tema del nuevo nacimiento. Que dicho sea de paso, si usted quiere confirmar si es hijo de Dios, vaya a la palabra, hermano, vaya a la palabra. El engaño más tremendo que está haciendo Satanás en las iglesias cristianas es haciéndole creer a muchos cristianos que son hijos de Dios cuando no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Por eso es importante ir a la palabra. Y leamos algunos versículos y vaya leyendo conmigo estos versículos y vaya meditando en su corazón. Primera de Juan 2:29 dice así la palabra: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, es decir, el que camina en rectitud, ¿usted camina en rectitud? Bueno, dice la palabra que es nacido, que es genao de Él, de Dios. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Usted practica el pecado? De repente se avienta su baile, se avienta su cerveza, su cigarro, y le gusta seguirlo haciendo y no pasa nada, sigue practicando. Practicar el pecado es una tras otra, no es que caí de repente. O sea, ¿sigue siendo esclavo del pecado? Bueno, si usted sigue practicando el pecado, usted no es hijo de Dios. Se lo voy a decir así. Usted no es hijo de Dios, no ha nacido de nuevo.
Pero es que caí. Bueno, eso es diferente. Todos pecamos. Podemos caer en cualquier momento, pero no practicamos el pecado. Esta frase yo lo dije en otras enseñanzas. Si usted ha nacido de nuevo, significa que se arrepintió de sus pecados y creyó en el sacrificio de Cristo. Y una persona que ha nacido de nuevo, es imposible, escuche, es imposible que sea la misma persona de antes. Hay fruto, hermano. Deje de decir malas palabras si las está diciendo. Dejemos de pecar, si es que somos hijos de Dios. Si no, no hemos nacido de Dios. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Conoce a Dios? ¿Cuánto conoce a Dios? ¿Conoce la palabra? Ahí se conoce a Dios. Y por medio de la oración conocemos a nuestro Señor. Tenemos relación con Él. Necesitamos más conocer al Señor. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, genao, ama también al que ha sido engendrado, genao, por Él. Yo creo que todos creemos que el Señor Jesús es el Cristo. No tengo ninguna duda. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No se deje vencer por el mundo. No se deje. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mis hermanos, la palabra de Dios, el poder del Evangelio y el Espíritu Santo son los medios que el Señor usa para producir el nuevo nacimiento, para transformarnos. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Es más, Nicodemo, ni puedes verlo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, necesitas nacer espiritualmente. Más adelante el Señor utiliza la historia de la serpiente levantada en el desierto para decirle que necesitaba creer en Él, poner toda su confianza en Jesús. Esa historia la encontramos, no vaya, en el libro de Deuteronomio, capítulo 21. Resulta que el pueblo de Dios se desanimó, así dice la palabra, y lo que le sigue al desánimo es la murmuración. Empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Les leo un versículo, Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque, dice así la palabra, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La respuesta a su murmuración y quejas, la respuesta que el Señor les dio fue serpientes ardientes, es decir, serpientes venenosas. Dios los había protegido en todo ese tiempo en el desierto de esas serpientes, y ahora, con esa murmuración, solamente le dijo, serpientes, salgan. Miles de serpientes salieron por todos lados, venenosas, ardientes. Y mucho pueblo murió, dice la palabra. El pueblo fue con Moisés y le dijo, intercede por nosotros. Y el Señor le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce, y todos aquellos que vean la serpiente vivirán. Moisés, diles que la vean para que vivan. Y así como la serpiente de bronce sobre un asta fue el medio que Dios usó para salvar a todos aquellos que eran mordidos por las serpientes,
así también nuestro Señor fue levantado en una cruz a la vista de todos los hombres para poner la vida eterna al alcance de toda la humanidad perdida. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo a Nicodemo: tienes que poner tu fe en mí, Nicodemo. Pon tus ojos, pon tu confianza en mí para que yo te pueda salvar. Hermanos, se necesita de fe para nacer de nuevo. Juan 3:14 al versículo 16 que les digo, que les menciono. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, que todos ustedes se lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos de ustedes quieren saber si ese hombre honorable, respetable Nicodemo, nació de nuevo y fue transformado como una mariposa? Yo sí quiero saber. ¿Ustedes qué creen? Vamos a ver qué dice la palabra. Juan 7:50. Al versículo 53. Ahí vemos a Nicodemo. Les dijo Nicodemo, ¿a quién? A los fariseos. Y mire cómo el apóstol Juan lo identifica: el que vino a él de noche. ¿El cual era? Uno de ellos, de este grupo. ¿Juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? En otras palabras, lo que les estaba diciendo Nicodemo era: ¿es legal condenar a un hombre antes de darle oportunidad de defenderse? Aquí vemos a Nicodemo defendiendo a su maestro delante del grupo al que pertenecía. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? ¿Tú también eres cristiano? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y la realidad, mis hermanos, es que sí se habían levantado profetas en Galilea. Uno de ellos fue Jonás, otro Nahum y Oseas. Versículo 53. Cada uno se fue a su casa. Bien, el buen Nicodemo fue uno también de los que embalsamaron el cuerpo del Señor con especias aromáticas. Vaya conmigo a Juan 19:39 y versículo 40. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, el otro era José de Arimatea, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. 100 libras equivalen a 30 kilos o 34 kilos aproximadamente. 30 kilos de mirra y de aloes, ¿para quién? Para el Señor. A los 2 años aproximadamente, unos magos vieron una estrella. Llegaron delante de Herodes y le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella y hemos venido hasta aquí para honrarlo, para adorarlo. ¿Y qué fue lo que le ofrecieron estos magos? Mirra. Con esto Nicodemo estaba demostrando que ya no era el mismo. Ahora aquí lo vemos con su gran devoción y honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que vino de noche se encontró con la luz verdadera. Nicodemo fue transformado por el amor de Jesús. De tal manera te he amado, Nicodemo, que me entregué por ti. Solo tienes que creer en mí. Seguramente esa noche, cuando Nicodemo fue a Jesús, él regresó a su casa, a su hogar, reflexionando muy profundo en las palabras de Jesús. Necesito nacer de nuevo para estar con Dios en la eternidad.
Mis hermanos, nuestra transformación comenzó con nuestro nuevo nacimiento y se completará, terminará hasta que estemos en la presencia del Señor. Aunque el pecado ha estropeado la imago Dei, como dicen algunos, la imagen de Dios en el hombre, esa imagen no ha sido destruida totalmente. Puede ser renovada por la fe en Cristo, que es la imagen precisa, exacta de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. El precio para restaurar la imagen de Dios en el hombre fue la completa identificación de Jesús con la miseria de la condición humana, que se describe en las metáforas que utiliza Bildad y el salmista David en el Salmo 22. 1 Corintios 15:49 dice así la palabra: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Él completará su obra, terminará en nosotros su obra. Seremos completamente transformados. Mi hermano, si usted ya nació de nuevo, lo invito a que le dé gracias a Dios, que le dé la gloria al Señor. Ahora, mi hermano, es una hermosa mariposa, pero que va volando a la presencia de Dios. No va corriendo, va que vuela allá a la presencia de Dios. Solo recordemos algo aquí. Las mariposas siguen siendo pequeñas, frágiles y viven muy poco. Nosotros también somos iguales, somos frágiles, vulnerables, débiles. Y nuestra vida, déjenme decirlo otra vez aquí, es muy corta, muy corta. Termino con estos versículos del Salmo 39. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Señor, hazme saber cuánto me queda de vida. Y sepa yo cuán débil, cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. Reflexiona profundamente en lo que el Señor acaba de decir. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Transformados como mariposas. Vamos volando a la presencia del Señor. Estamos de paso en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Dejamos de ser, usando la metáfora del gusano, dejamos de ser eso. Dejamos de comer polvo, de arrastrarnos sobre la tierra. Y ahora el Señor nos da alas para volar. Ahora somos aceptos en el amado, en Cristo. No somos desagradables para nuestro Dios. Ahora Él nos acepta. Vamos a su presencia volando como mariposas, tarde que temprano. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Póngase sobre sus pies. Quiero decir aquí algo más. Yo soy testigo
de muchos, de muchas que han sido transformados. La primera ocasión que he platicado con algunos hermanos, ahora son hermanos, pero cuando pude platicar con ellos sin conocer de Dios, y ahora los veo transformados. Su manera de hablar ha cambiado, su manera de vestir ha cambiado, su manera de pensar ha cambiado. Es algo maravilloso la obra de Dios. Yo soy testigo de muchos y cómo el Señor nos sigue transformando, renovando. Y si algo de verdad anima a los pastores es ver cómo el Señor transforma las vidas. Seguir adelante predicando la palabra. No hay otra manera de que nazca de nuevo, hermano, solamente a través de la palabra, de la simiente, de la semilla de la palabra en nuestro corazón. Entréguele su vida al Señor. Viva para Él. ¿Por qué? La vida es muy corta. Ahorita una hermanita me decía también lo mismo, ¿no? De una situación de uno de sus familiares. La vida es muy corta. Muy corta. Muy, muy corta. Aprovechemos el tiempo para buscar al Señor. La palabra dice, y me hallaréis porque me buscaréis de todo tu corazón, de todo nuestro corazón. ¿Cuántos quieren buscar al Señor con todo su corazón? Mire qué hermoso sería algún día que hasta las personas estén formadas para entrar a la iglesia. Quiero adorar a Dios. Quiero escuchar su palabra. Eso pasó hace ya cientos de años, cuando le llamaban avivamientos. Se llenaban los lugares. La gente salía y quemaba a sus ídolos, quemaba, representando todo el pecado, ¿no? Quemaba todo eso. Ya no quiero saber nada de mi vida pasada. Pero qué hermoso sería estar desesperados por estar en la presencia de Dios, por escuchar su palabra, que tanto necesitamos en estos tiempos. Los tiempos que vienen, y si el Señor me permite, voy a empezar ahorita lo digo, ¿verdad? El Señor a lo mejor me lleva después, como en esta serie, pero vamos a estudiar un poquito de escatología, de qué es importante, de las 70 semanas de Daniel, 7 años, 3 años y medio, van a ocurrir muchas señales. Y bueno, prepararnos para la venida del Señor también. Levante sus manos y adore a Dios y medite. Si usted ha sido transformado por el Señor, dele gracias. Y el Señor nos va a seguir transformando. Si usted no le ha entregado su vida a Dios, dígale, aquí está mi vida, Señor, te la entrego. Ya no quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que tú quieras. Quiero dedicar mi vida a ti, Señor. Tú me has transformado. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso a Dios por su palabra.